Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo una entrevista especial con un amigo especial que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, cómo han sido las actividades de la consultoría durante todo el año y cuáles son las perspectivas. Pero antes, saludarle. ¿Cómo está usted, mi distinguido? Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Estamos vivos nada más. Embajador de Pedernales en Santo Domingo, porque a mí me califican de ser embajador de Miches. Sí. O es Carlos Julio el embajador. Tú vienes siendo cónsul entonces. Carlos Julio, todos esos tigres. Hay muchos periodistas. Pedernales tiene muchos periodistas, buenos todos. Mire, me gustaría comenzar preguntándole, si usted tuviera que hacer una evaluación de su gestión ya al cierre de año, ¿cuáles han sido esos logros que usted dijera? Me siento contento de haber logrado tal y tal cosa, pero me falta tal cosa. Mira, Adolfo, bueno, yo quisiera que alguien desde lejos hiciera la evaluación y que comparara, si es necesario, a ver si nosotros hemos logrado avanzar lo que nos propusimos avanzar. A veces uno cree que va muy rápido y el que está mirando uno desde la grada se da cuenta de que no va tan rápido. Ahora, de que sí hemos impulsado una serie de proyectos que estaban concebidos desde antes de llegar al gobierno, es cierto que los hemos impulsado. Y yo te voy a decir cuál es y ha sido lo prioritario. Uno de mis grandes objetivos personal. El proyecto de ley del Tribunal Contencioso Administrativo. Yo, que antes de estar en esta función he sido un abogado en ejercicio de muchos años y que he incursionado en el ejercicio del derecho público, del derecho administrativo, sin que sea, digamos, un especialista, pero he incursionado en el ejercicio. Me di cuenta en la práctica de que ese tribunal necesitaba una norma que regulara el proceso ante él, y me preocupa también el tema del Procurador General Administrativo. Entonces yo dije, bueno, yo he estado hablando de eso hace tiempo, ahora estoy en el sillón desde donde se puede accionar para resolver. Ya no debo seguir hablando y opinando, así es. Entonces, ¿Qué ha logrado en ese sentido? Porque bueno, todavía esa ley no se ha materializado. Sí, cuando poco tiempo después de haber accedido, nosotros conseguimos que el presidente designara una comisión recomendada por la consultoría de expertos para elaborar un proyecto de ley. Ahí participó esa comisión, fue coordinada por Simón Freu, que es especialista en derecho administrativo, bajo la supervisión, lógicamente, de la consultoría. Y ahí participaron jueces del Tribunal Superior Administrativo, participaron jueces de la Suprema Corte, participaron abogados constitucionalistas y participaron abogados administrativistas. Hicimos un borrador que fue luego revisado por todo el que quiso revisarlo, y sacamos un producto que a nosotros nos parece que es un buen proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue sometido ante el Senado y está en una comisión, se está trabajando. Entonces... Pero tiene 6 meses en comisión. Sí, pero está ahí. Yo espero que la ley salga, digamos, ojalá que salga antes de mediados del próximo año, y con eso yo me conformo. Lo que no quisiera es irme de esta posición que estoy desempeñando y que eso quedara como mismo lo encontramos. Pero te mencionaba también al Procurador General Administrativo. El Procurador General Administrativo, que es un funcionario que está contemplado en la propia Constitución, con eso ha habido siempre una gran confusión en el ambiente jurídico, porque la Constitución, de manera lacónica, dice que para ser Procurador General Administrativo se requieren las mismas condiciones que para ser Procurador de Corte. Pero es como decir que para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema, 12 años de ejercicio, qué sé yo qué. Bien, pero en una interpretación errónea
de ese texto constitucional, se llegó a pensar que para ser procurador administrativo habría que modificar. Había que ser procurador de corte. Entonces llenaron el Tribunal Superior Administrativo de procuradores que vienen de la jurisdicción penal, de investigar casos penales y criminales, para trabajar en la representación de la administración pública en las acciones que los particulares inicien contra la administración pública. Que es lo mismo como poner un procurador nuevecito que salga de la universidad porque no tiene la expertise. Usted no, ha tenido 30 años en asuntos penales de repente. Claro, ahí lo que hay que poner es administrativistas. Ahora, nosotros comenzamos, como el Procurador General Administrativo no tiene régimen, no tiene regulación, primero evaluamos ponerlo en la ley del Tribunal Contencioso, no lo hicimos, por razones que podemos después explicar. Elaboramos un proyecto de ley, no lo hemos depositado, y ahora finalmente lo que hemos hecho es, en el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, del cual debemos hablar en esta conversación, estamos introduciendo un articulado que contempla la regulación del Procurador General Administrativo, que no es un fiscal, se llama procurador, pero que no es un fiscal. ¿Y para qué competencias especiales tendría? Porque si no es un fiscal... No, es que el Procurador General Administrativo, aunque se llama procurador, y el Ministerio Público lo ha asumido, incluso creo que hasta le pagan del presupuesto del Ministerio Público, pero el Procurador General Administrativo es un abogado de la administración pública frente al Tribunal Superior Administrativo. Es decir, si Adolfo Salomón va a la dirección de pasaporte y el director de pasaporte le niega la renovación de su pasaporte, eso es un conflicto entre la administración pública y un ciudadano que se llama Adolfo Salomón. ¿Dónde va? ¿Cuál es el tribunal competente? El Tribunal Superior Administrativo. ¿Y quién representa a la administración pública ahí? El procurador. Tú llevas tu abogado y el Estado está representado o por un abogado particular. Y no sería una instancia como demasiado burocrática, sumado ya a la burocracia que normalmente tenemos. Porque hay instancias en donde ese tipo de conflictos que usted me pone como ejemplo se pueden validar. No, lo que pasa es que eso es así ahora. O sea, el Tribunal Superior Administrativo es el tribunal competente para dirimir los conflictos entre los particulares y la administración pública. Sí. Y el Procurador General Administrativo es quien representa a la administración. Pero ese Procurador General Administrativo no debe ser un penalista, debe ser un administrativista. Eso es. Entonces, esa ley del Tribunal Superior Administrativo, la Constitución manda a la creación del Tribunal Superior Administrativo como un tribunal de segundo grado y los tribunales administrativos como tribunales de primer grado. Pero actualmente lo que existe es un solo tribunal. Bien. Superior Administrativo que conoce en instancia única. Perfecto. Y nosotros, con el proyecto de ley que hemos depositado, se están creando los tribunales superiores administrativos de primer grado para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho constitucional de poder recurrir a un segundo grado. Eso supone una creación de una instancia legal a nivel nacional. No, previmos eso. La ley lo está en principio. ¿Cómo lo previeron? Regional. Yo estoy en Pedernales, tengo un conflicto de esa naturaleza en Pedernales. ¿Por qué tengo que ir a Barahona? ¿Por qué? No, porque en Pedernales no hay posiblemente suficientes casos de carácter administrativo como para que haya un tribunal en cada distrito. Ustedes lo están viendo presente, no toman en cuenta el futuro. No, pero la ley podrá crear todo lo que se necesiten, pero mientras tanto, en este proyecto de ley se están creando... Pero si me lo hace regional, ya está creado por ley el regional. Sí, pero la ley deja abierta la posibilidad de que se creen todo lo que sea necesario crear. Recuerda que los tribunales se crean y las salas de los tribunales se crean por ley. Sí, según... Pero no vamos a crear ahora 32 tribunales. Pero el presidente, por ejemplo, tenía una serie de proyectos de modificaciones legales y de sometimiento de leyes con las cuales se comprometió. ¿Cuáles de esas leyes del Ejecutivo se han logrado? Bueno, dijiste cuáles se han logrado. Sí, claro, pues yo supongo que muchas se han sometido, pero todavía están en espera y otras aún no se han sometido, ¿o me equivoco? Sí, mira, la historia es la siguiente. El presidente
en su propuesta de gobierno había concebido una serie de reformas, ¿verdad? Sí. Esas reformas, junto incluso con la reforma constitucional, se mandó al CES, al Consejo Económico y Social. Ahí se abrió se abrieron unas mesas de discusión en 3 niveles. Un tipo de leyes, de proyectos de ley, que solo se iban a presentar porque ya estaban muy avanzados, ya estaban hechos, listos para... Pero se dispuso, como se va a abrir la discusión en el CES, que sean conocidas por las mesas del CES y que se oigan opiniones. Entre esas, por ejemplo, estaba la ley de compra y contrataciones públicas, para ponerte 1 o 2 ejemplos, y la ley que modifica el DNI. Perdóneme, esas 2 leyes que usted acaba de mencionar, ¿está entre el paquete de las que usted acaba de llevar recientemente al Congreso? No, esas están depositadas. La de compra y contratación sí, están depositadas. ¿Y qué ha pasado con esa ley de compra y contratación? No, están en el Congreso. Pero eso tiene que ustedes le dan seguimiento, porque sí, pero tiene un proceso. Su papel no termina en ya, la mandamos al Congreso. No, hay un proceso, se mandan a comisiones, etcétera, pero por ejemplo la del DNI ya había sido aprobada por el Senado, fue aprobada por el Senado. ¿Qué cosa trae esa ley del DNI? Bueno, es importante. La ley del DNI, que es una ley para mí de mucha trascendencia, lo que hace es organizar en la Dirección Nacional, en vez del departamento, la Dirección Nacional de Investigaciones. Recoger Luis Soto ahí. Sí, recoger. Ha hecho un trabajazo. Sí, sí, un gran trabajo. Y quiere dejar eso organizado. Aquí hay una. Si lo ayudan, él lo deja. Sí, lo hace, tiene las condiciones para hacerlo. Hay una serie hay una dispersión en cuanto al tema de la investigación. Te voy a poner un ejemplo, un paralelo. Por ejemplo, en el tema de la construcción de vivienda, aquí construía bienes nacionales, el INVI, INAVI, la lotería, obra pública, todo el mundo. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Presentar un proyecto de ley para crear un ministerio de la vivienda. Que se encargue de todo lo que tiene que ver con vivienda y edificaciones del Estado. ¿Cuál es el símil con el DNI? Que todo lo que tiene que ver con investigación, o sea, J1, J2, J10, ¿estarán bajo el DNI? Estarán recogidos en una dirección. En una dirección. En una dirección que es la Dirección Nacional de Investigaciones. Y eso ha sido consenso. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, no es lo mismo que el Ejército tenga su J2 investigando a que el DNI esté investigando. Cada institución que hace inteligencia para la seguridad del Estado seguirá haciéndola, pero en coordinación. En coordinación. Tiene que haber una coordinación. Tiene que haber un solo cerebro. ¿Me explico? No puede haber, como yo puse el ejemplo de la vivienda, no puede haber una dispersión en la investigación, en la vivienda, en la educación, en la salud. Tiene que haber una coordinación. Pero eso es bueno y malo. El Estado es uno. Sí, pero eso es bueno y malo al final. Pero vamos a dar una primera pausa comercial, 2 minutos y regresamos ahí mismo. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Mire, hay una ley que para mí es de trascendental importancia, que es la ley del referéndum, para cosas que hay que hacer ahora y para el futuro. ¿En qué va ese proyecto? Mira, Adolfo, para ti es de trascendental importancia y para mí también. Ese es uno también de mis objetivos. Del objetivo del gobierno, del presidente, pero en el cual yo personalmente le confiero mucho interés. Si tú me permites, haciendo un ejercicio didáctico, hago una brevísima explicación. Que sea muy breve, para poder preguntarte muchas cosas. Sí, pero para que la persona que me está viendo entienda un poco. Mira, el artículo 272 de la Constitución dice que para modificar la Constitución en determinados aspectos hay que hacer un referendo. Sí. Que lamentablemente no está dentro de esos aspectos el tema de la reelección, debería estar. Entonces, nosotros decimos, bueno, si se quisiera modificar la Constitución en esos aspectos que son de trascendencia, como por ejemplo, te voy a mencionar algunos, si se va a modificar la Constitución en la forma de modificar la Constitución, hay que hacer un referendo. Necesaria y obligatoriamente. Claro, si se va a modificar la Constitución en el tema de la moneda o de la nacionalidad, etcétera, hay que hacer un referendo. Entonces, un día pudiera ser el caso
de que el país necesite introducir alguna mejora en uno de esos temas, algún día en la historia. No es que se esté pensando la ley en eso. que manda la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay ley, es como, yo pongo el ejemplo, la Constitución dice, hay que convocar la Asamblea Nacional para celebrar las elecciones, pero tiene que haber una ley electoral. Entonces, ahora mismo no se puede convocar una modificación a la Constitución en esos aspectos que dice que están sujetos a un referendo. Aprovecho para aclarar que a veces he visto que este tema se ha manejado con alguna distorsión. En la legislación dominicana y en la Constitución no existe lo que se llama el referendo revocatorio como en Perú, que puedan quitar un funcionario. Aquí existe el referendo aprobatorio y no tenemos la ley. El referendo aprobatorio se maneja de la siguiente manera. Se propone una modificación a la Constitución en uno de esos aspectos que la Constitución exige el referendo. Se aprueba y después que se apruebe en la Asamblea hay que someterlo a la ratificación de la gente, del pueblo. ¿Por qué no se ha aprobado esto del proyecto de ley de referéndum? Yo creo que por una falta de conocimiento. Bueno, quizá la Cámara de Diputados tiene mucho trabajo. ¿O no será que hay sectores políticos que no les interesa esto? Es probable, pero yo no lo sé. Es un proyecto de ley que tiene que despertar interés político, o sea, no es un proyecto de ley inocuo que pueda pasar desapercibido y falto de interés para los sectores políticos. A mí me parece que, yo creo que conviene, y además es un mandato de la Constitución. ¿Conviene a todos? Sí, claro que sí, porque perdóneme, en una ley de referéndum ya aprobada, se podría lograr lo que usted dice que no se estableció. Por ejemplo, una modificación constitucional, porque los referéndums generalmente son para eso. El referéndum es superior a cada cosa, incluso para modificar la Constitución misma. Así es. Sí. Si se quiere modificar la Constitución en la forma de modificar, en que ella misma versa, hay que hacer un referéndum. Exacto. Lo que quiso el constituyente era que a determinados aspectos trascendentales, para ser modificados en la Constitución, que no fuera por la simple voluntad de los legisladores. Por ejemplo, eso, la reforma constitucional debería ser mediante referéndum. Así es. Porque es más complicado incluso. Así es. ¿Y por qué eso no se establece? Bueno, ese proyecto fue depositado en la Cámara de Diputados y tengo entendido que está en una comisión. Eso, el Congreso tiene un protocolo, un tiempo, tiene trabajo, probablemente también tengo la esperanza de que en esta próxima legislatura se pueda conocer. Mire, hay una ley que yo sé que es súper importante también para el Ejecutivo, para el presidente Abinader, digamos, que tuvo el interés primario, que es la ley de compras y contrataciones, para poder poner a funcionar el aparato público tratando de corregir o reducir a la mínima expresión la corrupción. ¿Qué ha pasado con esa ley? Que se supone que era entendimiento para todos. Ese proyecto de ley también es de mucha trascendencia porque en el 2006 se promulgó la ley 340, que estableció un régimen para la compra y contrataciones públicas. Sí. Con el propósito de limitar la discrecionalidad de los funcionarios en el uso de los recursos públicos. Ahora, la práctica ha demostrado que la ley tiene algunas fisuras, algunos escapes, y lo que se ha querido es apretar un poco los tornillos y flojarlo donde haya que flojarlo, para que las operaciones del Estado... ¿No era más fácil proponer modificación a esa misma ley que una ley nueva? Bueno, eso es una modificación, pero es una modificación tan importante que implica, como quieres, una nueva ley, pero que tiene elementos de la otra. ¿Cuáles serían esas fisuras que ustedes identificaron que impiden que...? No, bueno, esa pregunta implicaría un taller sobre la ley, pero en términos general, para no entrar en particularidades, en términos general, la ley se propone lograr que la compra y la contratación de los servicios públicos y de bienes públicos se haga con mayor transparencia, con mayor garantía y con mayor seguridad, pero al mismo tiempo, en aquellos casos en que la práctica demuestra que haya que flexibilizar un poco los procesos, que a veces son muy largos, es decir, ponerle más seguridad, pero en la medida de lo posible reducir un poco el tiempo.
recuérdate que muchos de los procesos judiciales que han habido aquí con el tema de la corrupción administrativa han tenido que ver con la compra y contrataciones. Muy bien, usted ha propuesto, ha llevado por ante el Congreso en esta semana pasada un paquete de leyes, entre ellas creo que una ley de función pública. Así es. ¿Qué novedad traerían esta modificación a la ley de función pública? Sí, mira, estas leyes forman parte de compromisos de las propuestas que el presidente tenía en su programa de gobierno y de las que se presentaron ante el CES, que como yo traté de explicar ahorita, hay dos niveles, una que todavía están pendientes de discutirse en el Pleno y otras que se presentaron para el conocimiento del CES. Entonces, una de las más importantes, bueno, una muy importante, porque también hay en las que yo presenté, para mí todas son de mucha trascendencia, es la de función pública. ¿Qué novedad trae? Esta es una iniciativa del Ministerio de Administración Pública. Una de las novedades que introduce es la participación vamos a hacer una precisión previa para poder explicar eso. El Ministerio de Administración Pública, como la mayoría de la gente sabe, es el ministerio que regula la función pública, que supervisa la función entre la administración pública. Supervisa la función pública, ¿verdad? Sí. Así como el trabajo privado tiene una regulación a través del Ministerio de Trabajo y del Código de Trabajo, el trabajador público, que está en la mayoría de los casos al margen del Código Laboral, entonces es regulado por la Ley de Función Pública. Ley 4108. 4108. Sí, exacto, que regula la relación entre la administración pública y los empleados. Y los servidores públicos. Sí, exactamente. Entonces, dice empleados. Sí, yo le digo servidores públicos. Entonces, esta ley aumenta, para responder tu pregunta, las atribuciones de mediación del ministerio, así como el Ministerio de Trabajo tiene la capacidad de mediar en los conflictos entre los trabajadores y los patronos, así el Ministerio de Administración Pública aumenta su capacidad de mediar y resolver conflictos entre los trabajadores públicos, los empleados públicos. Pero ¿y en qué sentido? Porque si hay una ley rápida, expedita, es la 4108. O sea, yo que estudié administración pública, creo que es una ley expedita, una ley que no necesita una modificación que la vuelva burocrática. Bueno, yo te voy a seguir diciendo algunas de las particularidades de la ley, pero por lo que tú me has dicho ahora, yo creo que necesitamos sentarnos tú y yo a hacer un estudio comparativo entre el nuevo proyecto y la ley, porque no daría el tiempo aquí para eso, pero te voy a decir algunos elementos más. Mira, Adolfo, hay esta ley, la ley 4108, clasifica los trabajadores públicos, los servidores públicos. ¿Cómo que tú le llamas? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo llama la ley? ¿Cómo que te gusta a ti? Empleados públicos. La ley, no a mí. No, muy bien. Como los empleados públicos, hay lo que son empleados de confianza, ¿verdad? Sí. Y lo que no son de libre, que son de libre remoción. Y lo que no son de libre designación y remoción. Están protegidos. Sí, este nuevo proyecto de ley lima un poco algunas asperezas que hay con respecto a eso, porque yo estoy de acuerdo con la función pública, con la carrera administrativa, estoy de acuerdo, y creo que la iniciativa de la ley de función pública en el 2008 era muy buena, pero la ley, como los seres humanos, envejece y hay que irla adecuando. Entonces se reestructura un poco este esquema, este sistema. Bueno, hay otras leyes de las que yo deposité, si quieres que hablemos. En ese aspecto, en ese aspecto yo creo que ciertamente tiene razón, porque hay algunas cosas que no están taxativamente definidas y habría que definirlas. Yo espero que eso se abarque en esta ley. Mire, pero hay una ley que a mí de manera particular, por ser de Pedernales, siempre voy a tener mi interés, que es la ley de fideicomiso público, que ha sido mandada de nuevo, o sea, no se ha aprobado esa ley, una ley que es de trascendental importancia para el gobierno, para mi provincia, gobierno que tiene la mayoría legislativa, pero no logramos sacar esa ley. Mira, Adolfo,
Justamente al inicio de esta semana que viene, yo tengo una conversación con unos legisladores que me han pedido algunas aclaraciones sobre el proyecto de ley, porque se está trabajando la ley de fideicomiso público. Y qué bueno que tú la mencionas, porque estaba como un poco olvidada. La ley 189.11, si no me traiciona la memoria, ese es el número, crea el sistema del fideicomiso aquí, pero no se refiere al fideicomiso público. Que es otro con otra característica. Entonces el reglamento sí lo menciona, pero no lo reglamenta de manera... Sin embargo, los gobiernos del 2011 para acá han venido creando fideicomisos, Revial, el de Ciudad Juan Bosch, qué sé yo. Y bien, ha funcionado, porque el fideicomiso, contrario a lo que lo quisieron satanizar en un momento, es una figura jurídica, es una estructura, un sistema legal para crear confianza y transparencia. Mira, tenemos que irnos a una pausa, y es bueno que la hagamos ahora para que pueda explicar con lujo de detalle sobre todo esta parte que me interesa, porque una de las cosas que llama la atención es que ya se haya licitado terrenos para la construcción de hoteles y una serie de cosas sin que esté aprobada la ley de fideicomiso. 2 minutos, retomamos este tema. Bien, continuamos aquí con esta trascendental entrevista. Mira, antes de irnos a pausa le decía, no se ha aprobado la ley de fideicomiso público, ha habido muchos inconvenientes que yo no entiendo, usted me lo explicará, pero ya se han aprobado licitaciones en Pedernal para la construcción de hoteles sin que esté la ley, sin que se definan algunas cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, para referirme de manera más importante al tema legal, ¿verdad? Porque las particularidades de Pedernales no las manejo yo, la maneja el Ministerio de la Presidencia y el licenciado Simón Freo con las contrataciones público-privadas. Pero en términos general, de lo que sí te puedo más hablar, estaba diciéndote antes de la pausa que los gobiernos se estaban aprovechando, como casi todos los gobiernos latinoamericanos, por no decir todo, de la figura del fideicomiso, porque funciona y es bueno, porque es un mecanismo de darle transparencia a las operaciones que se incluyen dentro del fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Bueno, que el fideicomiso público se está usando, pero que no tiene la sustentación legal suficiente. O sea, sí es cierto que la ley crea el fideicomiso y que el reglamento habla del fideicomiso público, pero que hay que darle mayor sustentación legal, mayor reglamentación, mayor particularidad. Por eso, el Poder Ejecutivo deposita un proyecto de ley de fideicomiso público que está caminando en el Congreso. Ahora, sobre lo que tú me preguntas de el fideicomiso de Pedernales. Sí, que está amparado bajo la ley de fideicomiso público, debe estar amparado. Y ya hay licitaciones. No, todavía está amparado en la ley de fideicomiso, porque la ley de fideicomiso público expresamente, lo que pasa es que la ley de fideicomiso, la 189, pone más énfasis en el fideicomiso para la construcción de vivienda privada y no nos da las reglas, las herramientas de este tipo de construcción, de este tipo de fideicomiso público que en la práctica se está usando y se ha estado y ha funcionado, y me parece que han funcionado bien, pero que hay que reglamentarlo. Entonces, el fideicomiso Pedernal existe como todos los fideicomisos públicos que han creado los gobiernos. Y si yo fuera de Pedernales, como yo, exacto, que es un pueblo que se parece mucho al mío, si yo fuera de Pedernales, pusiera más énfasis, atención e interés en que se hagan las licitaciones, en que se hagan las infraestructuras públicas, en que se hagan los hoteles y el desarrollo, y que en la parte normativa, ¿verdad? Aunque también... Si fuera usted. Si fuera yo, en el caso mío, yo quiero que se haga todo eso, pero que se haga en el marco de la ley. Que no se beneficie, que no sepamos después entonces, que se hizo tal tratativa. Se está haciendo en el marco de la ley que tenemos. Y nosotros hemos querido, como expliqué, suplir la falta de esa ley con respecto al fideicomiso público. Pero si yo fuera de Pedernales y me van a hacer la carretera, yo digo, hagan la carretera y que la ley siga su curso hasta que la aprueben. Bueno, mira, hay una ley que es también súper importante para usted y para el país.
que es la ley que tiene que ver, la ley de partidos políticos, ley electoral de partidos políticos, pero, que todo el mundo estaba de acuerdo en que debía estar aprobada. Pero antes de llevarme a la ley de partidos políticos, para que terminemos con el plan de la que depositamos, vamos con la ley de trata y la ley de violencia contra la mujer. Exactamente, en esa ley entonces... Que yo creía, cuando tú me dijiste, yo que soy de Pedernales, yo dije, me va a hablar de la ley de trata de personas. Sí, lo tengo aquí, lo tengo en mis apuntes, lo de la trata y lo de la violencia contra la mujer, porque veo que en esa ley que tiene que ver de la violencia contra la mujer, se incluyó un término que ha sido el término que ha evitado que se apruebe el Código Penal, que es el término orientación sexual. ¿Por qué se incluye? ¿Tú me puedes dar el contexto? ¿Cómo dice la frase? No, la frase de manera expresa no la tengo, pero la ley habla de las limitaciones sin tomar en cuenta la distinción de raza, distinción de clase social, distinción de credo, distinción de orientación sexual, que es algo que en la práctica... Pero, Adolfo, tú que además de comunicador eres abogado y que ha estudiado, porque no solamente eres un abogado titulado, sino que ha hecho estudio de derecho. Eso lo dice la Constitución, o sea... No, la Constitución no habla de orientación sexual. No, la Constitución prohíbe la discriminación. Exacto. De cualquier naturaleza. Pero el término orientación sexual es un término que no está acogido en la Constitución. ¿Tú piensas que se justifica que a una persona sea discriminada por su orientación sexual? Es que no veo que aquí se discriminen por orientación sexual, pero además están poniendo un elemento nuevo. Por eso no tenemos un nuevo Código Penal, porque se inmiscuyó un elemento orientación sexual, o sea, que solamente le interesa a algunos sectores. En este país no se discrimina a nadie por su orientación sexual. No, yo no creo. Está bien. Bueno, tal vez el equipo que redactó el proyecto original de la ley, que se hizo, este proyecto se hizo en combinación, estamos hablando del proyecto de violencia contra la mujer. Sí, en los dos está. Yo lo que creo es que tal vez hay gente que está buscando. Yo te voy a decir, te voy a responder. Estos proyectos de leyes, que son hermanos, son mellizos, tienen su origen en el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego llegan a consultoría. Y la consultoría prácticamente, uno de ellos lo desbarató y lo transformó. Es decir, nosotros tenemos también responsabilidades, aunque no fuimos los redactores originales. Pero lo que te iba a decir es que es posible que una experiencia que tú y yo no hayamos tenido, la hayan tenido los que redactaron este proyecto de ley, de haber visto que a una persona se le ha discriminado porque parezca homosexual o porque parezca lesbiana. Quizá le han impedido trabajar en un sitio o le han dicho alguna expresión peyorativa porque parezca homosexual. Si tú nunca has vivido eso, a lo mejor el que redactó esa ley lo ha vivido. No, pero eso es preferencia sexual. Y en eso yo estoy de acuerdo que incluso la Constitución, aunque no lo diga de forma taxativa, lo incluye. Pero no es lo mismo preferencia sexual que orientación sexual. Pues mi orientación sexual puede ser hasta hacia una burra. Bien, que no es lo mismo que mi preferencia. ¿Cuál es la homosexualidad? Tú eres el entrevistador, pero me voy a tomar la licencia. Claro, mi hermano, y puede hacer ¿cuál es lo que usted quiera? Explícame la diferencia entre la orientación y la preferencia. La orientación sexual tiene que ver más como con un gusto particular. Es lo que se define como orientación sexual. O sea, un hombre que tenga interés por una persona de su mismo sexo, es su orientación sexual. Es una preferencia sexual. La orientación sexual se define como un gusto más diferente. Ya. Sí. Pero, bueno. Y es un término que acuñan muchos los que están buscando transformar al mundo con permisividades que la sociedad como la nuestra no lo tiene. Pero está bien. Yo hasta el momento, Adolfo, voy a tomar en cuenta este comentario, pero hasta el momento no creo que el hecho de que la ley se refiera a la no discriminación de la persona por su raza, orientación política, nacionalidad, orientación sexual, no creo que dañe. Pero si no dañara a nadie, ¿por qué no tenemos aprobado el Código Penal? Recuerden que está trancado por ese término. No tenemos hoy un Código Penal, compromiso de todos los partidos. Lo que tiene parado el Código Penal es el tema del aborto.
el tema del aborto, no, pero recuerde que el motivo para detener hasta donde está detenido, presidente de la Cámara de Diputados, PRM, estamos discutiendo un término que tiene el TRAN, que es lo de la orientación sexual. Eso fue lo que se le dijo al país. Bueno, muy bien. Mira, me parece interesante lo que tú planteas, aunque yo hasta el momento no me identifico, ¿verdad?, con ese punto de vista, pero no nos cerramos a que nos sentemos, lo analicemos y razonemos. Y el proyecto está tan en cierne que hay tiempo todavía de discutirlo en las comisiones legislativas e incluso en la misma consultoría, donde a veces, después que un proyecto se va y está cruzando en el Congreso, nosotros hacemos una nueva discusión y vamos y hacemos sugerencias. Bien, yo lo que aspiro a eso, a que el presidente, la consultoría y los sectores no se dejen meter un gol con agendas particulares que buscan. Considérate invitado a la consultoría para una mesa de discusión sobre esto. Qué bueno, me encantaría. Solo que te van a esperar una feminista. No importa, yo lo que espero es que tengan la tolerancia, porque cuando uno comienza a decir cosas, ¿qué es lo que uno piensa? Este es feminista, este es machista. Bueno, lo de la feminista fue una broma, pero la invitación es real. Mire, entonces vamos a una ley que es trascendental, la ley de partidos políticos y la ley electoral, que es importante para todos. Saltaste la de la violencia contra la mujer. Porque yo quiero decir, Adolfo, solo decir, para que entremos en la de partidos políticos, solo quiero decir... ¿Y la de frontera, la que usted dijo? Sí, la de trata y la de personas. Mira, la de trata de personas... Que yo dije que son dos leyes, lo que pasa es que nos distrajimos mucho en el término de importancia que tú planteaste. Sí. La ley de trata de personas es una ley indispensable porque el crimen de lesa humanidad, el horroroso crimen de traficar con seres humanos y que a veces se trafica con el fin de prostituirla, o con el fin sencillamente de emigrar, pero hay quienes dicen que también se trafica con parte de personas. O sea, entonces, esta ley lo que hace es crear una plataforma jurídica para sancionar como se debe la trata de personas. ¿La ley de migración no contempla ese tipo de sanciones? No. No como debe, es una ley ya añeja. Esto es una ley específica para la trata de personas. La otra... ¿Qué tendría como penalidad esa ley de trata de personas? No, esto es una ley que trae penalidades fuertes. Para los distintos... para quienes trafican con haitianos, digamos, que es el caso que más nos ocupa. Con seres humanos. Y para quienes emplean de manera ilegal a esas personas que son traídas por la frontera. Sí, para que trafica con seres humanos. Ahora, el otro tema, antes que se nos acabe el tiempo, y todavía nos queda lo de partidos políticos, el otro tema es la violencia contra la mujer. Aquí en la República Dominicana hay dos plagas que invaden esta sociedad. La muerte por accidente de tránsito. Y la violencia contra la mujer. Y la muerte de mujeres por razones pasionales. Conocemos la estadística de la muerte por accidente, y porque se publican y sabemos que la República Dominicana está en los primeros lugares de Latinoamérica. ¿Usted cree que hay más mujeres muertas por manos de hombres que hombres muertos por manos de hombres? Mira, últimamente yo creo que sí. Yo no tengo la estadística a mano, pero mira, Adolfo, la cantidad de mujeres que muere aquí cada día en este país trasciende lo razonable. No es razonable una sola muerte. Una sola no es razonable, pero la cantidad de hombres que matan a su pareja, entonces hay un fenómeno que algunos también se suicidan, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando eso ocurre, ya la justicia no tiene nada que hacer. Quien tiene algo que hacer, el único que tiene algo que hacer frente a un fenómeno como el del hombre que está dispuesto a matarse, es la educación. Yo lo que creo que mientras estemos viendo ese factor de manera independiente, yo lo que creo que este país necesita leyes fuertes contra la violencia, no contra la mujer. Estamos haciendo leyes para proteger a la mujer
desprotegiendo otro No, sector. el Código Penal sanciona al que comete, a todo aquel, como dice usted el abogado, a todo aquel que, pero que trata a la mujer como si fuera un ser diferente al hombre. Pero me va a hablar de eso en 2 minutos, porque tenemos una pausa y sé que usted quiere explayarse en ese tema. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Nos quedamos con el tema de la violencia contra la mujer, que usted quiere hacer algunas definiciones. Mira, Adolfo, la Constitución de la República establece en uno de sus artículos, cuyo número ahora no haré esfuerzo por recordar, que el Estado creará todos los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Yo recuerdo haber escrito un artículo cuando se promulgó la Constitución, cuando se proclamó la Constitución, diciendo lo que tú estás comentando. Y dije, bueno, pero no es... ¿Y la violencia de la mujer contra el hombre? Entonces, ¿dónde queda? ¿Y del hombre contra el hombre? Pero, bueno, lo del hombre contra el hombre, en sentido general, el Código Penal sanciona la violencia y el homicidio y el crimen del hombre contra el hombre. Ahora, hay un fenómeno relativamente nuevo en la República Dominicana, porque cuando tú eras niño, tú no escuchabas con tanta frecuencia que un hombre matara a su mujer. Posiblemente. No, probablemente. Entonces, existe la figura del feminicidio, que no está contemplada en ninguna ley, por cierto. Nosotros tenemos una ley que yo le digo la ley de Doña Milagro, de cuando Milagro Ortiz era senadora, que se refiere a la violencia, sanciona la violencia contra la mujer. Pero que este es un fenómeno educativo, sociológico, psicológico y penal nuevo. Y yo creo que sí, que amerita que haya una ley que regule y sancione eso. Ahora bien, me adelanto a un comentario que generalmente se hace. Es cierto que algunas mujeres abusan de la protección que la ley le da para... Porque hemos provocado una desigualdad legal, que está provocando una distorsión. Es cierto que hay casos aislados en que una mujer pueda hacer un mal uso de la ley, pero eso es inevitable. También lo hacen los hombres, contra los hombres. Por eso que también yo puedo decir que tú me amenazaste. Por eso que insisto en que tenemos que buscar, si queremos una sociedad sana, una ley que luche contra la violencia, no contra la violencia de un sector. Pues somos más violentos los hombres con los hombres. Adolfo, tú puedes decir que yo, al terminar este programa, te amenacé con una pistola, siendo falso, y a mí me investigan. Así mismo una mujer puede decir que un hombre le dio una galleta sin que se la haya dado. Voy preso en lo que se investiga, esa es la diferencia. Pero si usted lo dice, a mí me investigan. Pero si lo dice una mujer, a mí me investigan. Y mientras tanto, la práctica distorsionada es que ese hombre va preso en lo que se investiga. Lo que pasa es que hay una situación especial aquí de violencia contra la mujer y por tanto tiene que haber un régimen especial que lo persigue y lo sancione. Pero en un régimen especial no puede establecer desigualdades. La Constitución lo que manda es a la igualdad, ni siquiera la paridad. La Constitución la menciona de forma reiterada. La Constitución manda a que el Estado de manera particular persiga y sancione la violencia contra la mujer. Bueno, ahora, me queda una ley, Adolfo. Exacto. De la depositada, muy importante. La de trata de personas. No, bueno, ya la de trata de personas la mencionamos. Sí. La ley de competencia de la aviación civil, de competitividad de la aviación civil. ¿En qué consiste eso? Lo que el gobierno pretende con esto, lo que pretende el presidente y el Poder Ejecutivo, es lograr que las líneas aéreas que entran o salen en la República Dominicana puedan entrar en competencia. ¿Y cómo? En cuanto al precio de los pasajes. ¿En competencia entre las de afuera o en competencia con las nuestras? En competencia de las otras. O sea, por ejemplo, venir a la República Dominicana puede resultar más caro que hacer un vuelo a otro destino, porque, y te estoy hablando con un simple ejemplo, si tú estás, por ejemplo, en Puerto Rico y tú vas para Colombia, es un ejemplo, ¿verdad? Tú dices, ¿cuánto me cuesta el pasaje de Puerto Rico a Colombia, o de Miami a Colombia, o de Miami a República Dominicana? Lo que queremos es que venir a la República Dominicana sea barato, para decirlo en un lenguaje llano. Entonces, ¿cómo el gobierno logra eso?
bajando los impuestos. Bajando los impuestos. Claro. Para que tú Pero puedas... para eso no hay que crear una ley. No hay forma de quitar un impuesto que no sea por una ley. Porque los impuestos se ponen por ley y se quitan por ley. Y se quitan por ley. Pero me refiero a la creación de una nueva ley, sino modificando la ley que establece ese tipo de impuestos. Lo que pasa es que para modificar una ley hay que hacer una ley. Bueno, mira, y eso no tiene nada que ver, y quisiera que usted, que está aquí, me confirme. Ya el gobierno, que estaba supuestamente, tengo entendido, de acuerdo con la aprobación del acuerdo, valga la redundancia, de cielos abiertos, ya está todo listo. Bueno, eso creo que sí, pero preferiría que el presidente de la Junta de Aviación Civil te lo responda, que es quien está más al frente de ese tema. En ese acuerdo de cielos abiertos, me dicen algunas de las personas que tienen compañía de aviación, que se va a provocar precisamente lo que usted me está diciendo que se procura con la ley. O sea, eso provocaría una distorsión que solamente favorecería a esas grandes compañías aéreas en detrimento de las compañías que ya tenemos aquí. Un acuerdo de cielos abiertos. No. Esta ley persigue, como complemento del acuerdo de cielos abiertos, persigue que, te voy a decir lo que le interesa oír a la gente, disminuir los pasajes aéreos. Que tú en Europa coges un pasaje de 40 euros y te vas de una nación a otra. Mire, los apresto para los $10. Y estoy yendo rápido porque nos queda poco tiempo. ¿Qué ha pasado? Ya, como que el tema se puso como todo aquí. Qué mal que lo pusiste al final, porque eso, aunque parece haber pasado de moda, pero eso todavía no ha pasado de moda. Mira, Adolfo, eso fue mal entendido por algunos medios de comunicación, expresamente o no expresamente. Pero bien, ¿qué se va a hacer? Es lo que a la gente le interesa. Que cuando yo salga el lunes, no me quiten mis $10. Te voy a decir, que no me estafen. Te voy a decir, los $10 para los dominicanos no han existido nunca. ¿Que no? No, se cobran, pero no hay ninguna disposición que diga que a los dominicanos... Pero peor, usted está diciendo algo peor, le están robando a todo el dominicano. No. Si me permite, te lo digo como Armando Almanza, te lo cuento en 3 minutos. Bien, ok. Mira, hay una disposición, un decreto que dice que a los turistas, ¿verdad?, a los extranjeros, se le cobre $10. Hay otra disposición que dice que esos $10 se le cobre en el ticket. Como no se podía discriminar aparentemente quién era dominicano, se lo cobra todo el mundo, como se lo cobran, pero se creó una norma para que impuestos internos se lo devolviera a los dominicanos. ¿Por qué no se devuelve entonces? Si hay una norma. No, la norma está ahí, lo que hay que ir a buscar. Lo que pasa es que en la práctica nadie va a buscar los $10. Entonces, lo que nosotros, ¿qué es lo que ha hecho, para responderte a tu pregunta, qué es lo que ha hecho el presidente? ¿O qué ha hecho la Junta de Aviación Civil? Pero decir, no le cobren a los dominicanos. Pero lo que yo quiero es, usted es administrativista, yo también. En administración no se estila que si usted me cobra algo de forma ilegal, yo tenga que ir a buscar lo que usted me cobra de forma ilegal, sino que usted sea eficiente en devolverme lo que me cobró de forma ilegal, incluso pagarme. Llegaste al punto. Entonces, llegaste al punto. No, usted me dice que no, que la gente no lo va a buscar. No, pero precisamente llegaste al punto donde tenías que llegar. Por eso la Junta de Aviación Civil, por instrucción del presidente, le ha dicho a las líneas aéreas, no le cobren los $10. Pero ellas lo siguen cobrando. Se le dio un plazo. Un plazo. Se le dio un plazo que creo que se le va a ampliar, porque ellos alegan que la plataforma digital, ¿verdad? Si lo dejamos a expensa de ellos, siempre habrá una excusa. Van a crear una plataforma, que la plataforma no discrimina. Adolfo, el gobierno ha hecho lo que puede hacer, de combinar a las líneas aéreas a que no cobren los $10. Ahora, tú no puedes decirles hoy, mañana dejen de cobrar los $10. Bien, hay dos temas que en poco tiempo que tenemos me quiero tocar. La aprobación de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si es tan importante para el gobierno, para los partidos políticos. Mira, Adolfo, usted ha dicho que en su momento será. No. Lo que quería decirte, y por eso he postergado un poco ese tema para que no dejáramos de referirnos a las que son iniciativas del Poder Ejecutivo. Esa es una iniciativa de la Junta Central Electoral. Sí, claro. En la que la consultoría, esa ley no ha pasado por la consultoría. No, ni tiene que pasar. No tiene que pasar. Pero quiero su valoración sobre algo tan importante. No, lo que pasa es que, mira, yo formaba parte de la mesa de discusión de la ley electoral y nunca asistí una sola vez
porque me coincidía con la coordinación de la mesa de institucionalidad. Pues lo saco de ese tema. Yo no estoy muy ligado al tema de la ley electoral. Hay algo que sí usted está ligado. Hay un tuit suyo en el que usted dice que debe ser respetado el debido proceso. ¿A quién va dirigido su tuit en el que dice hay que respetar el debido proceso y la tutela judicial efectiva? ¿Y por qué? A todos los justiciables. Pero ¿y por qué ese tuit del consultor en un momento dado? Bueno, yo tendría que ver el contexto y el tuit. Bueno, no lo recuerdo con detalle, pero yo soy el debido proceso es transversal y común para todos los procesos. Y a todo el que tenga una situación, un reclamo o un proceso ante la justicia, hay que respetarle el debido proceso, aunque lo condenen a 30 años. Pero dicho por un consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en un momento determinante. Ese es el papel del consultor, velar porque se respete el debido proceso. Estoy de acuerdo, por eso digo, dicho por el consultor jurídico, que tiene ese papel de velar, parecería que no se está haciendo lo que le está velando, porque no tiene sentido que usted haga una advertencia sobre algo que se está haciendo bien. Bueno, me equivoco. La última vez que yo me refería a eso, quizá de eso se trata, la última vez que yo me refería a eso, una periodista me preguntó, precisamente en el Senado, donde estábamos depositando un proyecto de ley, el proyecto de ley de los contenciosos administrativos, y una periodista me sacó del tema y me dijo que si a una persona, a un justiciable determinado, ella mencionó el nombre, que yo creía que alegaba que se le estaban violando sus derechos, y yo dije que yo ignoraba si se le estaban respetando sus derechos, pero que soy partidario de que todo el que acude a la justicia se le respete el debido proceso. Y eso mismo lo estableció entonces en un tuit, para que se le entienda mejor. Porque es un tuit, yo estoy partiendo de un tuit. Si me lee el tuit completo me puedo referir. No, mire, el presidente y algunos... Yo he dicho eso muchas veces. Exacto, yo estoy de acuerdo. De que hay que respetarle el debido proceso a todo el que va ante la justicia. Eso no habría ni que decirlo, porque eso es... Lo decía antes de ser consultor y lo voy a decir cuando vuelva a ser abogado en ejercicio. Exactamente, que no es lo mismo que siendo consultor jurídico. Pero mire, el presidente nombró una comisión que está tratando de limar las asperezas entre la posición de la embajada norteamericana y el tema con el Central Romana. ¿En qué va esa comisión? Sé que se nombró la comisión, pero no sé en qué va. No saben qué va. No, porque no soy parte de la comisión. Pero como consultor lo puedo investigar y cuando volvamos a conversar lo pongo al día. El presidente, a mi modo de ver, se va a reelegir. Suponiendo que se reelija, ¿cuál sería el inconveniente mayor que tenga el presidente? ¿O usted cree que no hay? Si él se propone, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si las elecciones fueran hoy, ganaba sin dificultad. Sí, pero algún precio tiene que pagar en el camino. ¿O no? ¿Usted cree que no? No, bueno, es una competencia. Bueno, me refiero a reelegirse desde el gobierno, algún precio se paga en el camino. Bueno, yo fui a Higüey en estos días a una reunión de carácter político privada y alguien preguntó que si yo tenía conocimiento de si el presidente se iba a repostular. Yo dije que no lo había dicho en público ni me lo había dicho a mí en privado. Y un señor campesino de Higüey, desde el público, voció lo siguiente. Dijo, el pueblo lo pide y la Constitución no lo impide. Bueno, con esa frase lapidaria, hermosa frase, vamos a terminar por hoy. Bueno, eso lo dijo el señor de Higüey. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Un placer para mí tenerlo aquí en Verdades al Aire. Gracias. Espero que a los 6 meses del próximo año, cuando ya se hayan aprobado la mayoría de las leyes que usted espera que se apruebe, venimos a comentarlas para acá. Vengamos aquí. Así será, una promesa.